Bueno, este mayo hemos roto récord de pesadilla en términos de calor y hemos roto récords también en términos de el número de contingencias ambientales. Acaba de levantar la contingencia ambiental, pero ¿cuánto va a durar esto? Pues seguramente algunas horas en lo que se vuelve a poner la contingencia ambiental. El planeta está viviendo una crisis climática innegable. Y es justo e importante respondernos qué está haciendo México al respecto de esta crisis, cómo estamos parados para intentar contrarrestar los efectos o no de esta crisis climática, y también en el fondo, pues qué podemos hacer los individuos y los ciudadanos comunes y corrientes para tomar acción propia y para exigir eficientemente a nuestras autoridades que hagan algo por lo que está sucediendo en nuestro país. El tema del agua también, por supuesto. En fin, Nora Cabrera, gracias por conversar con nosotros, directora de Nuestro Futuro AC. Gracias siempre por platicar sobre estos temas, Nora. No, al contrario, gracias a ti, Ana Francisca, por darle espacio a esto, y creo que es muy importante lo que dices. Es indiscutible, estamos ante una emergencia climática, eso ya lo estamos viendo y estamos viendo cómo eso se ve en estos elementos que tú ya decías, en las olas de calor más intensificadas que hemos sufrido en los últimos días, pero también las sequías y también la forma en la que llueve después de forma torrencial, es decir, todas las catástrofes climáticas se viven de una forma intensificada. Y creo que es muy importante comentarle este dato a tu auditorio para saber en dónde está colocado México. México, según el World Map Risk, es el cuarto país con mayor riesgo en el mundo a los fenómenos climatológicos extremos por su grado de vulnerabilidad y su forma y exposición. ¿Esto qué significa? Pues que las y los mexicanos tenemos que estar especialmente involucrados, enfocados en que haya políticas climáticas en México, tanto de adaptación a las nuevas condiciones como de mitigación. Y cuando digo mitigación, pues es hablar de la salida de los combustibles fósiles, del petróleo, del gas, poder transitar hacia energías renovables y también aprender a mitigar estos efectos con la conservación de los ecosistemas, con hablar de que las ciudades puedan tener muchísimos más árboles, por ejemplo. Creo que tenemos que hablar de una manera muy general. Y al final esto que tú comentabas, ¿qué podemos hacer como individuos? Pues de inicio exigir a las autoridades que realmente tengan una política climática en el centro de su toma de decisión. Ahora, muchos de los grandes pues temas tienen ahora que ver también con crimen organizado, Nora. O sea, como si no fuera complicado ya de por sí, que lo es. Gestionar bien el agua, lanzar una campaña importante, interesante y significativa sobre reforestación. Ahora también en muchos de estos temas está metido el crimen organizado. Mira, creo que aquí hay elementos muy importantes a tomar en consideración. El cambio climático hace todo más difícil y eso es lo primero que hay que entender. Hay factores como el que tú ya comentas del crimen organizado que están involucrados sobre todo en los territorios, entre ellos las áreas naturales protegidas, y en lugar de asignarle recursos a estas áreas naturales protegidas, pues se siguen haciendo espacios mucho más grandes de áreas naturales protegidas donde se pierde el control territorial y entonces le das entrada a que pueda haber más crímenes, ¿no? Al final es como un círculo que tenemos que erradicar, que tiene que ver con que la naturaleza, la conservación, pues esté en el centro del debate. Si así fuera, tendríamos este territorio mucho más controlado en sentido de habría más presupuesto para que se pueda manejar este territorio. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Se reduce y se reduce y se reduce el financiamiento para el control y también a las instituciones que eran las que de inicio pues podían estar en estos lugares. Entonces, al final es importante, como tú bien dices, pues hay que meterle factores adicionales, pero lo que hay que tener muy claro, el cambio climático hace que todo sea más complicado y el cambio climático al final está involucrado en absolutamente todos los elementos de nuestra vida. No son nada más gases de efecto invernadero, son violaciones de derechos humanos y eso hay que empezarlo a entender porque ya lo estamos viviendo. Sí. Oye, cuando la gente dice, ay, pues es que lo que yo haga la verdad no importa.
O sea, da igual porque pues las grandes empresas son las que están contaminando más, los grandes consumidores de agua no somos las casas, en fin, cuando la gente responde ese tipo de cosas, ¿qué contestarles, Nora? ¿Cómo hacer para que entiendan que pues la responsabilidad individual cuenta también y que si todos nos dejamos ir, pues ahora sí que ya nos cargó el payaso definitivamente a todos? Para que le importe a las y los tomadores de decisiones, primero nos tiene que importar a todos. Si a todos no nos importa, mucho menos le va a importar a los gobiernos y a las grandes empresas. Si es una exigencia colectiva, masiva de que esto importa, eso está en la agenda. En la medida en que eso no lo sea, pues va a quedar fuera. Entonces, eso sí pasa por un tema de conciencia individual y de entender que es importante exigirle a quien le tenemos que exigir. Es cierto que no hay que caer en ese falso discurso de que los individuos somos los responsables, porque eso es algo que no nos va a llevar a la solución sistémica, pero para que la solución sistémica llegue tiene que haber un nivel de conciencia mucho más alto de qué es lo que importa exigir. Sí. ¿Por qué este tema cada vez está más en la agenda? Porque estamos viendo que si nos quedamos sin agua, estamos viendo que sí tenemos olas de calor, estamos viendo que sí se mueren los monos en la selva por olas de calor, estamos viendo que sí perdemos la biodiversidad. Eso es lo que hay que discutir. Claro. En el contexto de estas elecciones, ese debería ser el gran tema. La política climática ambiental debería de estar en el centro de la política de Estado. Y no la ves, si ¿no? Lo ponemos ahí, no lo ves. Y no está. Clarísimamente no está. Están de manera adyacente porque la agenda ya llegó y llegó para quedarse, pero no está en el centro de la toma de decisiones y en un Estado que realmente tome como eje rector cómo vamos a conservar nuestros ecosistemas, pero también cómo vamos a salir de los combustibles fósiles, cómo vamos a transicionar a energías limpias y renovables de una manera justa y real, ¿no? Y eso creo que está en manos, sí, de las personas y que lo exijamos. Si no lo exigimos, no llegará. Oye, bueno, pues yo te agradezco mucho, Nora. Te propongo que podamos hablar más seguido aquí porque creo que es fundamental, como tú dices, que el tema parta de nosotros a partir de la responsabilidad, del conocimiento de la información, es que podemos exigir mejores cosas y con mejores argumentos a nuestras autoridades. Así es que pongámonos de acuerdo y pues tratemos este tema sistemáticamente, Nora. Te tomo la palabra, Ana Francisca, y de hecho la próxima semana vamos a estar en Brasil, precisamente en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque van a emitir una opinión consultiva de qué tienen que estar haciendo los estados para no violar derechos humanos. En el caso de México ya va una comunidad que está desplazada climática, el Bosque Tabasco. Hemos hablado con ellos, sí, hemos hablado con ellos. Tú le has dado seguimiento a ese caso, bueno, pues ahora vamos junto con la comunidad a exponer este caso ante la Corte Interamericana y también hay muchas otras cosas que están pasando. La semana pasada denunciamos en Francia desde Nuestro Futuro a Total Energy, que es una petrolera, precisamente porque no quiere hablar de cómo va a salir los combustibles fósiles de sus planes corporativos. Hay muchísima agenda y es bien importante hablar de esto, hablar fuerte y también hablar de soluciones y decir que sí hay soluciones, solamente que tenemos que ejecutarlas ya. Bueno, pues ahí está, Nora, estamos en comunicación. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por platicar con nosotros como siempre. Al contrario, gracias a ti. Buenas noches. Un abrazo. A las 7:41, vamos a la pausa rapidísimo. Ahí está, doña Jovita Manrique.